Una joven madre ve cómo un criminal le arrebata a su bebé de 6 meses de nacido. Cuando se entera que el maleante planea vender al bebé a una red de trata de personas, el mundo se le viene encima. El llanto desgarrador del bebé perforó el silencio del destartalado apartamento. Patricia abrió los ojos, su cuerpo entero temblando por la abstinencia. Se incorporó lentamente, su mirada recorriendo la habitación en busca de algo que calmara su ansiedad. Con pasos vacilantes, se dirigió hacia los cajones desordenados. Sus manos temblorosas revolvieron entre la ropa sucia y objetos olvidados, hasta que sus dedos rozaron el frío metal de una jeringuilla. Un suspiro de alivio escapó de sus labios resecos. Mientras preparaba la dosis, el llanto de su hijo se intensificó. Patricia cerró los ojos, tratando de bloquear el sonido, pero cada gemido era como una puñalada en su corazón. Se pinchó rápidamente, sintiendo cómo la sustancia se extendía por sus venas, calmando momentáneamente el tormento de su cuerpo y mente. Con la culpa carcomiendo su interior, se acercó a la cuna improvisada. El bebé, de apenas 6 meses, extendió sus pequeños brazos hacia ella. Patricia lo levantó, abrazándolo con fuerza, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Por un instante, un recuerdo cruzó su mente. Ella misma, años atrás, radiante y llena de vida. La imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando solo el cruel contraste con su realidad actual. De repente, fuertes golpes en la puerta la sobresaltaron. El bebé comenzó a llorar nuevamente, asustado por el ruido. Patricia lo apretó contra su pecho, su corazón latiendo desbocado. Sabía quiénes eran, los traficantes, venían a cobrar su deuda. «Patricia, abre la maldita puerta», gritó una voz ronca desde el otro lado. «Sabemos que estás ahí». Patricia miró a su alrededor, desesperada, buscando una salida que no existía. El llanto del bebé, los golpes en la puerta y el zumbido en sus oídos se mezclaron en una cacofonía de miedo y desesperación. Estaba atrapada, y lo sabía. 2 años atrás, la vida de Patricia había sido diferente. Trabajaba en una fábrica textil, sus días marcados por el monótono ritmo de las máquinas de coser. Aunque no era una vida glamurosa, era suya, y la hacía sentir orgullosa. Todo cambió aquel fatídico jueves. El cansancio acumulado y un momento de distracción bastaron para que su mano se deslizara bajo la aguja de la máquina. El dolor fue intenso e inmediato. Patricia gritó, atrayendo la atención de sus compañeros. En el hospital, el médico le recetó analgésicos fuertes. «Tenga cuidado», le advirtió. «Son potentes». Patricia asintió, sin imaginar cómo esas pastillas transformarían su vida. Al principio, las tomaba según la prescripción, pero pronto descubrió que no solo aliviaban el dolor físico, sino también el emocional. Las preocupaciones se desvanecían, reemplazadas por una sensación de bienestar que nunca antes había experimentado. Cuando la receta se agotó, Patricia se encontró desesperada por obtener más. Fue entonces cuando conoció a Carlos en un bar de mala muerte. Él le ofreció algo mejor que las pastillas. Con una mezcla de miedo y anticipación, Patricia aceptó. El descenso fue rápido y brutal. Las drogas más fuertes la arrastraron a un mundo de sombras y peligros. Carlos se convirtió en su novio, su proveedor, su todo. Juntos se sumergieron en un torbellino de excesos y autodestrucción. Meses después, la noticia del embarazo cayó como una bomba. Carlos desapareció sin dejar rastro, abandonándola cuando más lo necesitaba. Sola y asustada, Patricia juró cambiar por su bebé. Pero la adicción era un monstruo implacable que no la soltaba. Ahora, mirando a su hijo, Patricia sentía el peso de sus decisiones. El amor maternal luchaba contra los demonios de la dependencia, una batalla que parecía perdida de antemano. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una chispa de esperanza se negaba a extinguirse. En un bar de mala muerte, al otro lado de la ciudad, Víctor se reclinó en su silla, sus ojos fríos escudriñando a sus secuaces. El humo de los cigarrillos formaba una neblina gris sobre la mesa, ocultando parcialmente las expresiones tensas de los hombres reunidos. «¿Y bien?», preguntó Víctor,
su voz engañosamente suave. ¿Qué tenemos sobre la deuda de Patricia? Javier, un hombre fornido con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, se aclaró la garganta. Sigue sin pagar, jefe. Dice que necesita más tiempo. Víctor chasqueó la lengua, un gesto que hizo que todos los presentes se estremecieran. Tiempo es lo que no tenemos. Yuri está presionando desde Europa del Este. Necesita mercancía nueva. Raúl, el más joven del grupo, se removió incómodo en su asiento. Jefe, ¿no podríamos darle unos días más? Tiene un bebé y... La mirada que Víctor le lanzó hizo que Raúl se callara de inmediato. ¿Te estás ablandando, Raúl? Quizás necesites un recordatorio de cómo funcionan las cosas aquí. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Víctor sacó su teléfono y mostró una foto del bebé de Patricia. Este pequeño podría ser nuestra solución. 2 pájaros de un tiro. Nos deshacemos de una deuda y complacemos a Yuri. Los hombres intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a cuestionar el plan. Víctor sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bien, está decidido. Daremos a Patricia un último ultimátum. Si no paga en 48 horas, el niño será nuestro. Mientras los demás asentían, Raúl sintió un nudo en el estómago. Había entrado en este negocio por dinero, pero esto era cruzar una línea que no estaba seguro de poder cruzar. Sin embargo, sabía que expresar sus dudas sería una sentencia de muerte. Víctor se levantó, dando por terminada la reunión. Recuerden, en este negocio no hay lugar para la compasión. Es sobrevivir o morir. Con estas palabras, salió del bar, dejando tras de sí un aire de amenaza que pesaba sobre todos los presentes. Patricia recorrió las calles de la ciudad con desesperación, su mente dividida entre la necesidad apremiante de conseguir dinero y el dolor físico de la abstinencia. El sol de la tarde caía implacable sobre ella, acentuando su aspecto demacrado y la desesperación en sus ojos. Su primera parada fue una casa de empeños destartalada. Con manos temblorosas, Patricia sacó de su bolso los pocos objetos de valor que le quedaban. Un reloj que había sido de su madre, un par de aretes de plata y una cadena que Carlos le había regalado en tiempos mejores. «Lo siento, cariño», dijo el dueño del local, un hombre mayor con mirada cansada. «Esto apenas cubre una fracción de lo que necesitas». Patricia salió a la calle. El dinero en su mano parecía burlarse de ella. No era suficiente, ni de cerca. El pánico comenzó a apoderarse de ella mientras caminaba sin rumbo, su mente barajando opciones cada vez más desesperadas. En una esquina, vio a unas mujeres vestidas indiscretamente. Por un momento, consideró unirse a ellas. El pensamiento la hizo sentir náuseas, pero la imagen de su bebé en manos de Víctor la atormentaba. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar por su hijo? Dio un paso hacia las mujeres, pero se detuvo en seco. No podía. Había una línea que no estaba dispuesta a cruzar, no importaba cuán desesperada estuviera. Con lágrimas en los ojos, se alejó tambaleándose hasta llegar a un callejón solitario donde se derrumbó contra una pared, sollozando incontrolablemente. Fue entonces cuando la vio. María, una antigua amiga de sus días en la fábrica. María, que había logrado salir del infierno de las drogas y ahora caminaba con la cabeza en alto, llevando bolsas de compras. Sus miradas se cruzaron por un instante. Patricia vio en los ojos de María una mezcla de lástima y decepción que la golpeó más fuerte que cualquier abstinencia. Sin decir palabra, María siguió su camino, dejando a Patricia con el doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. Con el corazón pesado y las manos vacías, Patricia emprendió el camino de regreso a su apartamento. Cada paso era una tortura, sabiendo que volvía sin una solución, sin esperanza. El tiempo se agotaba, y con él, las posibilidades de salvar a su bebé y a sí misma del abismo que amenazaba con tragarlos. El sol se ocultaba tras los edificios cuando Patricia llegó a su apartamento. El silencio que la recibió hizo que su corazón se acelerara. Normalmente, el llanto de su bebé la habría recibido, pero ahora solo había un silencio inquietante. Abrió la puerta con manos temblorosas
y entró. La penumbra del atardecer bañaba la habitación en sombras alargadas. Fue entonces cuando los vio. Víctor y 2 de sus hombres, sentados cómodamente en su desvencijado sofá. El bebé dormía plácidamente en los brazos de Víctor. «Bienvenida a casa, Patricia», dijo Víctor con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Espero que no te importe que nos hayamos puesto cómodos». Patricia se quedó paralizada, su mirada fija en su hijo. «Por favor», susurró, «no le hagan daño». Víctor se levantó lentamente, meciendo al bebé con una delicadeza perturbadora. ¿Hacerle daño? Oh, Patricia, me ofendes. Solo estamos aquí para discutir negocios. Uno de los hombres de Víctor, un tipo corpulento con una cicatriz en la mejilla, se acercó al bebé y acarició su cabeza con una mano áspera. Patricia sintió que su corazón se detenía. «Tienes un hijo hermoso», continuó Víctor. «Sería una lástima que tuviera que crecer sin su madre, o peor aún, que no creciera en absoluto». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Patricia. «Les pagaré, lo juro. Solo necesito más tiempo». Víctor negó con la cabeza. «El tiempo se acabó, Patricia. Tienes 48 horas para pagar tu deuda. Si no lo haces...» Dejó la frase en el aire, pero su mirada hacia el bebé completó el mensaje de manera escalofriante. Con un gesto, Víctor le entregó el bebé a Patricia. Ella lo abrazó con fuerza, como si temiera que se lo arrebataran en cualquier momento. 48 horas, repitió Víctor mientras se dirigía a la puerta. Ni un minuto más. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Patricia se derrumbó en el suelo, abrazando a su hijo y llorando desconsoladamente. El terror y la desesperación la consumían, pero en lo profundo de su ser, una chispa de determinación comenzó a arder. No importaba cómo, tenía que encontrar una manera de salvar a su bebé, incluso si eso significaba sacrificarse a sí misma. La mañana siguiente, amaneció gris y fría, como si el cielo mismo reflejara la desesperación de Patricia. Con el tiempo agotándose y sin opciones a la vista, tomó una decisión que le desgarró el alma. Dejar a su bebé con doña Carmen, la vecina del 3B, mientras buscaba una última oportunidad de conseguir el dinero. «Solo serán unas horas», le prometió Patricia a la anciana, quien la miró con una mezcla de lástima y recelo. Doña Carmen no era de fiar. Todos en el edificio lo sabían, pero Patricia no tenía alternativa. Con el corazón pesado, Patricia recorrió la ciudad, tocando puertas que se cerraban en su cara, suplicando a antiguos conocidos que la miraban con desprecio. Las horas pasaban, y la desesperación crecía en su pecho como una bestia hambrienta. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Patricia regresó a su edificio, derrotada y con las manos vacías. El ascensor estaba averiado, como siempre, y subió los 5 pisos sintiendo que cada escalón la acercaba más a su perdición. Al llegar a su piso, notó algo extraño. La puerta de su apartamento estaba entreabierta y un silencio antinatural reinaba en el pasillo. El miedo se apoderó de ella mientras empujaba la puerta. El caos que la recibió hizo que su mundo se desmoronara. Muebles volcados, cajones abiertos, y en el centro de la sala, doña Carmen yacía inconsciente en el suelo, un hilillo de sangre corriendo por su sien. «¡No!», gritó Patricia corriendo hacia la improvisada cuna. Vacía. Su bebé había desaparecido. En medio de su desesperación, el sonido de su teléfono la sobresaltó. Con manos temblorosas, lo sacó de su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, el horror la paralizó. Una foto de su bebé en brazos de Víctor, acompañada de un texto cruel. Tiempo agotado. El niño es nuestro ahora. Patricia cayó de rodillas, un grito desgarrador escapando de su garganta. El mundo a su alrededor se desvaneció, y solo quedó el eco de su llanto y la terrible realidad de lo que había sucedido. En ese momento, Patricia supo que había cruzado un punto sin retorno. Ya no se trataba de deudas o drogas. Era una madre dispuesta a todo por recuperar a su hijo, sin importar el costo o las consecuencias. Con lágrimas en los ojos y determinación en el corazón, se levantó. La verdadera batalla apenas comenzaba.
La madrugada encontró a Patricia vagando por las calles, sus ojos enrojecidos escudriñando cada sombra en busca de su bebé. El frío se colaba por su ropa gastada, pero ella apenas lo notaba. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: encontrar ayuda. Primero acudió a Luisa, una antigua compañera de la fábrica. Golpeó su puerta con desesperación, pero solo recibió una mirada de desprecio. «Lárgate, drogadicta», escupió Luisa antes de cerrar de un portazo. Desesperada, Patricia recurrió a Miguel, un exnovio que alguna vez juró amarla. Lo encontró saliendo de un bar, tambaleándose. «¿Mi bebé? ¿Quieres que te ayude con tu bebé?», se burló él, su aliento apestando a alcohol. «Ni siquiera puedes cuidarte a ti misma». Cada rechazo era un puñal en su corazón. Patricia consideró ir a la policía, pero el miedo la paralizó. ¿Y si la arrestaban? ¿Y si Víctor cumplía su amenaza y lastimaba al bebé? Cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo, Patricia se encontró frente a un edificio destartalado, con un cartel que rezaba «Centro de Rehabilitación Nuevo Amanecer». Dudó un momento, pero el recuerdo de su hijo la impulsó a entrar. En la recepción, una mujer de mediana edad la miró con ojos cansados pero compasivos. «Me llamo Elena», dijo. «¿En qué puedo ayudarte?». Patricia rompió en llanto, las palabras saliendo atropelladamente. Habló de su adicción, de Víctor, de su bebé secuestrado. Elena escuchó en silencio, su expresión cambiando de compasión a preocupación. «Lo que me pides es peligroso», dijo Elena finalmente. «Podría costarme mi trabajo, incluso mi vida». Patricia cayó de rodillas, suplicando. «Por favor, es mi hijo, haré lo que sea». Elena la miró largamente, como sopesando algo en su mente. Finalmente, suspiró. «Conozco gente que podría ayudar, pero tienes que prometerme algo». «Lo que sea», respondió Patricia sin dudar. «Si recuperamos a tu hijo, entrarás en rehabilitación, sin excusas». Patricia asintió, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. No sabía cómo, pero sentía que acababa de dar el primer paso hacia la salvación de su bebé y de sí misma. En una habitación oscura, iluminada solo por el resplandor azulado de una pantalla de computadora, Víctor se inclinaba hacia adelante, su rostro tenso mientras hablaba por videollamada con Yuri, el traficante de Europa del Este. El llanto apagado del bebé de Patricia se escuchaba de fondo, un recordatorio constante de la crueldad de su negocio. «El producto está asegurado», dijo Víctor, su voz fría y profesional. «¿Cuándo podemos hacer el intercambio?». Yuri, un hombre de rostro duro y ojos glaciales, esbozó una sonrisa sin alegría. «Paciencia, mi amigo. Estos trámites llevan tiempo. Pero dime, ¿qué hay de la madre?». Víctor frunció el ceño. «Es un problema. Podría complicar las cosas». «Entonces, elimínala», respondió Yuri con indiferencia. «No podemos permitirnos cabos sueltos». Mientras tanto, en el centro de rehabilitación, Elena trabajaba frenéticamente en su oficina, haciendo llamadas en voz baja y garabateando notas. Patricia, sentada en un rincón, la observaba con una mezcla de esperanza y miedo. «Tengo noticias», dijo finalmente Elena, colgando el teléfono. «Uno de mis contactos ha visto a un bebé que coincide con la descripción de tu hijo. Está en una casa en las afueras de la ciudad». Patricia se levantó de un salto, lista para salir corriendo. Elena la detuvo con un gesto. «No tan rápido. Esto es peligroso. Necesitamos un plan». «Pero mi bebé», comenzó Patricia, su voz quebrándose. «Escúchame», dijo Elena con firmeza. «Si vamos ahora, lo más probable es que nos maten a ambas y tu hijo se pierda para siempre. Necesitas estar fuerte y con la mente clara. Eso significa nada de drogas, ¿entiendes?». Patricia asintió, aunque su cuerpo temblaba por la abstinencia y la ansiedad. En ese momento, el sonido de un avión despegando en la distancia llamó su atención. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en la posibilidad de que su hijo fuera sacado del país. «Tiempo», murmuró. «Se nos acaba el tiempo». Elena la miró con determinación. «Entonces no lo perdamos. Vamos a planear esto paso a paso. Tu hijo te necesita fuerte y sobria. ¿Estás lista para luchar de verdad?».
Patricia miró a Elena, luego hacia la ventana donde el avión desaparecía en el horizonte. Con un suspiro profundo, se irguió, una nueva resolución brillando en sus ojos. Estoy lista. Por mi hijo, estoy lista para lo que sea. El centro de rehabilitación se convirtió en el campo de batalla personal de Patricia. Los días se fundían unos con otros en una lucha constante contra los demonios de la adicción y la desesperación por su hijo perdido. Las noches eran las peores. Patricia se retorcía en la cama, su cuerpo ardiendo por el síndrome de abstinencia. El sudor empapaba las sábanas, mientras imágenes de su bebé se mezclaban con alucinaciones febriles. En esos momentos oscuros, la voz de Elena era su único ancla a la realidad. «Respira, Patricia», le decía Elena, sosteniendo su mano. «Piensa en tu hijo. Cada minuto que resistes es un paso más cerca de él». Durante el día, Patricia se sumergía en terapias y reuniones de grupo. Compartió su historia, su voz quebrándose al hablar de cómo las drogas la habían llevado a perder lo más preciado en su vida. Los otros pacientes la miraban con una mezcla de compasión y reconocimiento, muchos viendo reflejadas sus propias luchas en sus palabras. En un momento particularmente difícil, Patricia intentó escapar. La necesidad de drogas y la desesperación por encontrar a su hijo la impulsaron hacia la puerta. Pero al llegar al umbral, la imagen de su bebé en brazos de Víctor la detuvo en seco. Cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. Elena la encontró así, hecha un ovillo en el suelo. Sin decir palabra, la ayudó a levantarse y la llevó de vuelta a su habitación. Allí, sentadas en la cama, Elena compartió su propia historia de adicción y redención. «Yo también lo perdí todo una vez», confesó Elena. «Pero mira dónde estoy ahora. Tú puedes hacerlo, Patricia, por ti y por tu hijo». Esas palabras encendieron una chispa de esperanza en Patricia. Con cada día que pasaba, sentía cómo su mente se aclaraba y su determinación crecía. Ya no era solo una adicta desesperada, se estaba convirtiendo en una madre dispuesta a todo por recuperar a su hijo. Mientras tanto, Elena trabajaba incansablemente, utilizando sus contactos para rastrear al bebé. Cada nueva información era un rayo de esperanza, cada retraso una agonía. Pero Patricia se mantenía firme, sabiendo que cada momento de sobriedad la acercaba más a su objetivo. El atardecer teñía de naranja las paredes del centro de rehabilitación cuando Elena irrumpió en la habitación de Patricia, su rostro una mezcla de emoción y preocupación. Patricia, que estaba doblando ropa como parte de su terapia ocupacional, sintió que su corazón se aceleraba. «Tenemos una pista», anunció Elena, cerrando la puerta tras de sí. «Mi informante ha visto a tu bebé. Está en una casa en las afueras de la ciudad, cerca del aeropuerto». Patricia dejó caer la ropa que tenía en las manos, su mente girando con esta nueva información. «Tenemos que ir ahora mismo», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Elena la detuvo con un gesto firme. «Espera, Patricia, no podemos precipitarnos, esto es peligroso, necesitamos un plan». Patricia la miró, sus ojos llenos de una mezcla de desesperación y determinación. «Pero mi bebé. Cada minuto que pasa...» «Lo sé», dijo Elena suavemente. «Pero piensa, has llegado tan lejos, si vamos ahora, sin preparación, podrías perderlo todo. Necesitas estar fuerte y con la mente clara para enfrentar lo que viene». Patricia se dejó caer en la cama, el peso de la realidad aplastándola. Elena tenía razón, lo sabía, pero la idea de esperar más tiempo era una tortura. «Hay algo más», continuó Elena, su voz bajando a un susurro. «Mi contacto dice que están planeando mover al niño pronto, posiblemente fuera del país». El sonido de un avión despegando en la distancia pareció subrayar sus palabras. Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó, su voz apenas audible. «No estamos seguros, podrían ser días, incluso horas», respondió Elena. «Por eso necesitamos actuar con cuidado pero rápidamente». Patricia se puso de pie, una nueva resolución brillando en sus ojos. «Dime qué tengo que hacer. Haré lo que sea necesario para recuperar a mi hijo». Elena asintió,
una pequeña sonrisa de orgullo en sus labios. Bien, empecemos a planear. Tenemos mucho trabajo por delante y el tiempo no está de nuestro lado. Mientras se sentaban a discutir los detalles, Patricia miró por la ventana, viendo cómo el avión desaparecía en el horizonte. Silenciosamente hizo una promesa a su hijo y a sí misma. Esta vez no fallaría. Recuperaría a su bebé, costara lo que costara. La sala de terapia grupal estaba en silencio, todas las miradas fijas en Patricia. Ella respiró hondo, sus manos temblando ligeramente mientras se preparaba para hablar. Era su turno de compartir, y por primera vez se sentía lista para desnudar su alma. «Me llamo Patricia», comenzó, su voz apenas un susurro. «Y soy adicta». Las palabras, tantas veces repetidas en estas sesiones, adquirieron un nuevo peso al salir de sus labios. Patricia cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas para continuar. «Crecí en un hogar roto», continuó. «Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Mi madre, ella hizo lo que pudo, pero el dolor la consumió. Empezó a beber y yo me convertí en su cuidadora». Patricia hizo una pausa, tragando el nudo que se había formado en su garganta. «La primera vez que probé las drogas, tenía 16 años. Fue como si, por fin, todo el dolor desapareciera. Me sentí libre». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero Patricia no se detuvo. Habló de su descenso al infierno de la adicción, de cómo había perdido trabajos, amigos, dignidad. Y luego llegó a la parte más dolorosa. «Cuando descubrí que estaba embarazada, juré que cambiaría. Por mi bebé. Pero no pude. No fui lo suficientemente fuerte». Su voz se quebró. «Y ahora mi hijo, mi precioso bebé», no pudo continuar. Los sollozos sacudían su cuerpo. Elena, que estaba sentada a su lado, le tomó la mano en señal de apoyo. Después de unos momentos, Patricia logró calmarse lo suficiente para continuar. «Pero estoy aquí ahora, luchando, por mí y por mi hijo, porque sé que si no me salvo a mí misma, no podré salvarlo a él». Cuando terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. Luego, uno a uno, los otros pacientes comenzaron a acercarse, ofreciendo palabras de aliento, abrazos, comprensión. Patricia salió de la sesión sintiéndose agotada, pero, por primera vez en mucho tiempo, también sintió esperanza. Mientras caminaba de regreso a su habitación, la necesidad de drogas rugía en su interior. Pero ahora tenía algo más fuerte para combatirla: el amor por su hijo y la determinación de ser la madre que él merecía. La noche caía sobre la ciudad cuando Víctor convocó a una reunión urgente en el destartalado almacén que servía como su base de operaciones. El ambiente estaba cargado de tensión mientras sus hombres se reunían alrededor de una mesa improvisada. «Tenemos un problema», anunció Víctor, su voz cortante como el filo de una navaja. «Yuri está impaciente. Quiere al niño en Europa del Este en 48 horas». Un murmullo de inquietud recorrió el grupo. Raúl, sentado en un rincón, sintió que su estómago se revolvía. Había entrado en este negocio por dinero, pero traficar con un bebé, esto era demasiado. «¿Y la madre?», preguntó Javier, el brazo derecho de Víctor. «¿Qué hacemos con ella?». Víctor esbozó una sonrisa fría. «Se encargará ella misma. Mi contacto en el centro de rehabilitación dice que está destrozada. No durará mucho». Raúl no pudo contenerse más. «Jefe, no podríamos... Es decir, es solo un bebé. Tal vez deberíamos...». La mirada que Víctor le lanzó hizo que las palabras murieran en su garganta. «¿Tienes algún problema, Raúl? Porque si es así, puedo encontrar fácilmente a alguien que ocupe tu lugar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Raúl bajó la mirada, su mente un torbellino de culpa y miedo. «Bien», continuó Víctor. «Javier, tú te encargarás de los preparativos para el traslado. Raúl, ya que pareces tan preocupado, tú cuidarás al niño hasta entonces. Y más te vale que no intentes nada estúpido». Mientras la reunión se disolvía, Raúl se quedó atrás, su conflicto interno intensificándose. Pensó en su propia hermana, que había perdido a su hijo por las drogas años atrás.
podía ser parte de infligir ese dolor a otra madre. En ese momento, tomó una decisión. Sabía que era peligroso, que probablemente le costaría la vida, pero no podía seguir con esto. Con cuidado de no ser visto, sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a un número que había conseguido en secreto. Un número que, esperaba, podría salvar la vida de un niño inocente y tal vez redimir en parte sus propios pecados. El parque estaba desierto bajo la luz mortecina del amanecer. Patricia y Elena esperaban en un banco desgastado, sus ojos escrutando cada sombra en busca de algún movimiento. El corazón de Patricia latía con fuerza, una mezcla de esperanza y miedo amenazando con ahogarla. De repente, una figura emergió de entre los árboles. Era Raúl, su rostro tenso y sus ojos nerviosos escaneando constantemente el área. ¿Eres tú quien llamó?, preguntó Elena, poniéndose de pie lentamente. Raúl asintió, acercándose con cautela. Sí, yo tengo información sobre el bebé. Patricia se levantó de un salto, sus ojos fijos en Raúl. ¿Dónde está mi hijo? ¿Está bien? Está a salvo por ahora, respondió Raúl, su voz apenas un susurro. Pero no por mucho tiempo. Víctor planea sacarlo del país en menos de 48 horas. Elena puso una mano sobre el hombro de Patricia, que había empezado a temblar. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó a Raúl, su tono cauto. Raúl cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Porque esto está mal. Yo tuve una hermana. Perdió a su hijo por las drogas. No puedo ser parte de causar ese dolor a otra familia. Patricia dio un paso hacia él, sus ojos llenos de lágrimas. Por favor, ayúdame a recuperar a mi bebé. Haré lo que sea. Raúl miró a su alrededor nerviosamente antes de hablar. Escuchen, el niño está en una casa en las afueras de la ciudad. Puedo llevarlos allí, pero tienen que entender que esto es extremadamente peligroso. Víctor no dudará en matarnos a todos si nos descubre. Elena asintió gravemente. Entendemos los riesgos, pero no podemos dejar a ese niño en manos de esos monstruos. Los tres se miraron, conscientes de que estaban formando una alianza improbable y peligrosa. Patricia sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, tenía una oportunidad real de recuperar a su hijo. ¿Cuál es el plan?, preguntó, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Raúl miró a ambas mujeres. Su expresión, una mezcla de determinación y temor. Les diré todo lo que sé, pero tenemos que movernos rápido. Cada segundo cuenta. Y así, en ese parque desierto al amanecer, 3 personas muy diferentes se unieron con un propósito común: salvar a un niño inocente de un destino terrible y tal vez encontrar redención en el proceso. La tensión era palpable en la pequeña habitación del motel, donde Patricia, Elena y Raúl se habían reunido para ultimar los detalles del rescate. El plan estaba tomando forma, pero el peligro acechaba en cada esquina. Raúl extendió un mapa improvisado sobre la mesa destartalada. Aquí es donde tienen al niño, señaló un punto. La seguridad es estricta, pero conozco los puntos débiles. Patricia absorbía cada palabra, su determinación creciendo con cada detalle. Elena, por su parte, mantenía una mirada escéptica. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti?, preguntó Elena, sus ojos fijos en Raúl. Antes de que Raúl pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Javier, el brazo derecho de Víctor, entró con una sonrisa siniestra. Vaya, qué reunión tan interesante, dijo, su voz cargada de malicia. El pánico se apoderó de la habitación. Patricia se puso delante de Elena instintivamente, mientras Raúl palidecía. Javier, comenzó Raúl, pero Javier lo interrumpió. Ahórratelo, traidor. Víctor estará muy interesado en saber sobre tu pequeña aventura heroica. En un movimiento rápido, Elena agarró una lámpara y la arrojó contra Javier, dando tiempo a Patricia y Raúl para escapar por la ventana. Los 3 corrieron por el callejón trasero del motel, el sonido de los pasos de Javier resonando detrás de ellos. «Sepárense», gritó Elena. «Nos encontraremos en el punto de respaldo».
Patricia dudó por un segundo, pero la mirada firme de Elena la convenció. Se separaron, cada uno tomando una dirección diferente. Mientras corría, el corazón de Patricia latía desbocado. Todo el plan se había desmoronado en cuestión de segundos. La traición de Javier significaba que Víctor pronto sabría de su intento de rescate. El tiempo se agotaba. Escondida en un portal oscuro, Patricia luchaba por controlar su respiración. La desesperación amenazaba con abrumarla, pero el recuerdo de su bebé la mantenía enfocada. No podía rendirse ahora, no cuando estaba tan cerca. Con determinación renovada, Patricia se dirigió hacia el punto de encuentro, rezando para que Elena y Raúl estuvieran a salvo. El plan había cambiado, pero su objetivo seguía siendo el mismo: recuperar a su hijo, sin importar el costo. El crepúsculo se cernía sobre la ciudad cuando Patricia llegó al punto de encuentro, un viejo almacén abandonado en las afueras. Su corazón latía con fuerza. Cada sombra parecía una amenaza. Finalmente divisó a Elena y Raúl, ambos con expresiones tensas y agotadas. —¿Están bien? —susurró Patricia, acercándose cautelosamente. Elena asintió. —Por poco. Javier nos perdió de vista, pero no tardará en informar a Víctor. Tenemos que movernos rápido. Raúl, visiblemente nervioso, sacó un pequeño mapa del bolsillo. He modificado el plan. Conozco otra entrada a la casa, menos vigilada. Podríamos... Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido familiar y aterrador para Patricia. El llanto distante de un bebé. Su bebé. El sonido parecía provenir de un edificio cercano. Sin pensarlo dos veces, Patricia se lanzó en dirección al llanto. Elena intentó detenerla, pero fue en vano. —Patricia, espera, puede ser una trampa —gritó Elena, pero sus palabras se perdieron en el aire. Patricia corrió como nunca antes, el sonido del llanto guiándola. Llegó a un edificio decrépito y entró, subiendo las escaleras de dos en dos. El llanto se hacía más fuerte. Finalmente, en una habitación del tercer piso, lo vio. Su bebé, solo en una cuna improvisada. Patricia sollozó de alivio, corriendo hacia él. Pero justo cuando iba a tomarlo en brazos, sintió un pinchazo en el cuello. Se giró para ver a Víctor, jeringa en mano, sonriendo cruelmente. —Bienvenida, Patricia. Te estábamos esperando —dijo Víctor mientras Patricia sentía que sus piernas se debilitaban. La sustancia se extendió rápidamente por su sistema. Patricia luchó contra la sensación familiar, el anhelo que había estado reprimiendo durante semanas. Su visión se nubló. El llanto de su bebé se mezclaba con las risas burlonas de Víctor. En sus últimos momentos de lucidez, Patricia extendió la mano hacia su hijo. —Lo siento —susurró antes de caer en la oscuridad. Elena y Raúl llegaron momentos después, solo para encontrar la habitación vacía, con signos de lucha. En el suelo, un chupete solitario era el único testigo de la tragedia que acababa de ocurrir. La misión de rescate había fracasado, y ahora Patricia estaba en manos de quienes más temía, luchando no solo por la vida de su hijo, sino también contra los demonios de su adicción que amenazaban con consumirla una vez más. El amanecer encontró a Patricia en una habitación oscura y húmeda, su mente luchando por emerger de la bruma inducida por las drogas. El sonido distante del llanto de un bebé la ancló a la realidad, recordándole por qué estaba allí. Víctor entró, su figura recortada contra la luz del pasillo. —Veo que nuestra invitada de honor está despierta —dijo con una sonrisa cruel. Patricia intentó hablar, pero su boca estaba seca. Víctor se acercó, sosteniendo una jeringa. —¿La quieres? —preguntó, agitando la jeringa frente a ella. —Puedo hacer que todo el dolor desaparezca. Patricia cerró los ojos, luchando contra el deseo que surgía en su interior. —¿Mi hijo? —logró susurrar. —Ah, sí, tu precioso bebé —respondió Víctor. —Está a salvo, por ahora, pero su futuro depende de ti. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Patricia parpadeó, incrédula ante la figura que entraba. Carlos, el padre de su hijo. —¿Qué demonios está pasando aquí? —exigió Carlos, su mirada alternando entre Víctor y Patricia. Víctor sonrió. —Bienvenido a la reunión familiar, Carlos. Justo a tiempo para tomar una decisión crucial.
La mente de Patricia giraba. ¿Cómo había llegado Carlos allí? ¿Por qué ahora? Carlos se acercó a Patricia, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y determinación. He estado siguiendo todo esto desde las sombras, confesó. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi hijo estaba en peligro. Víctor aplaudió con sarcasmo. ¡Qué conmovedor! Pero aquí está el trato. Uno de ustedes se va con el niño. El otro se queda y paga la deuda, de una forma u otra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia miró a Carlos, luego a la jeringa en manos de Víctor. Su mente, aún nublada, luchaba por procesar la situación. Yo me quedaré, dijo Carlos finalmente, su voz firme. Patricia sintió que su corazón se detenía. No, Carlos, no puedes. Es lo menos que puedo hacer, interrumpió Carlos. Te abandoné cuando más me necesitabas. Es hora de que haga lo correcto. Víctor observaba la escena con diversión. ¡Qué noble! Pero la decisión final es de Patricia. ¿Qué será, querida, tu libertad o tu hijo? Patricia miró a su alrededor, su mente aclarándose lentamente. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. El silencio en la habitación era opresivo, mientras Patricia miraba alternativamente a Carlos y a Víctor. Su mente, aún luchando contra los efectos residuales de la droga, trabajaba frenéticamente para encontrar una salida. Yo me quedaré, dijo finalmente Patricia, su voz débil pero decidida. Carlos dio un paso adelante protestando. No, Patricia, no puedes. Es mi decisión, interrumpió ella, fijando su mirada en Víctor. Pero tengo una condición. Víctor arqueó una ceja, intrigado. Te escucho. Patricia respiró hondo, reuniendo toda su fuerza. Quiero ver a mi hijo una última vez. Asegurarme de que está bien. Después, me quedaré y pagaré la deuda como sea necesario. Víctor pareció considerar la propuesta por un momento. Finalmente, asintió. Muy bien, una última reunión familiar. Qué conmovedor. Minutos después, Patricia se encontraba en otra habitación, su bebé en brazos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras abrazaba a su hijo, inhalando su aroma, memorizando cada detalle de su rostro. Carlos observaba la escena desde un rincón, su expresión una mezcla de culpa y determinación. Lo cuidaré bien, Patricia, lo prometo. Patricia asintió sin apartar la mirada de su bebé. En ese momento, notó algo, un pequeño bolsillo en la manta del niño. Con cuidado, deslizó su mano y sintió un papel. Mientras Víctor conversaba con uno de sus hombres en la puerta, Patricia desdobló el papel discretamente. Era una nota de Elena. Estamos cerca. Resiste. El corazón de Patricia dio un vuelco. ¿Podría ser que aún hubiera esperanza? Víctor se acercó, su paciencia agotándose. Se acabó el tiempo. Es hora de cumplir tu parte del trato, Patricia. Con un último beso a su bebé, Patricia lo entregó a Carlos. Mientras lo hacía, susurró. Cuídalo, y no pierdas la esperanza. Mientras Víctor la escoltaba fuera de la habitación, Patricia sentía un torbellino de emociones. Miedo, tristeza, pero también una chispa de determinación. La nota de Elena le había dado fuerzas. Ahora, tenía que mantenerse fuerte y encontrar una manera de ganar tiempo. El juego no había terminado aún, y Patricia estaba decidida a luchar hasta el final por su hijo y por su propia redención. La noche había caído sobre la ciudad cuando Víctor condujo a Patricia a una habitación en el sótano de la casa. El lugar olía a humedad y desesperación. Patricia se sentó en una silla desvencijada, su cuerpo aún débil por los efectos de la droga, pero su mente más clara que nunca. Víctor la observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. Sabes, Patricia, siempre me pregunté qué vio mi hermano en ti. Patricia levantó la mirada sorprendida. ¿Tu hermano? Víctor sonrió amargamente. Ah, ¿no lo sabías? Tu querido Carlos es mi hermanito. Irónico, ¿no? Él siempre fue el bueno de la familia. La revelación golpeó a Patricia como un puñetazo. De repente, muchas cosas empezaron a cobrar sentido. La familiaridad en los ojos de Víctor, la forma en que Carlos había aparecido de la nada. ¿Por qué?, logró preguntar Patricia. ¿Por qué haces esto? Víctor se acercó,
su rostro a centímetros del de ella. Porque él siempre lo tuvo todo, el amor de nuestros padres, las oportunidades, y aún así lo tiró todo por la borda. Te abandonó a ti y a su hijo. Yo solo estoy equilibrando la balanza. En ese momento se escuchó un estruendo en el piso superior. Gritos y sonidos de lucha llenaron el aire. Víctor maldijo, sacando un arma de su chaqueta. Parece que tus amigos han venido a rescatarte, gruñó. Lástima que lleguen tarde. Apuntó el arma hacia Patricia, pero en ese instante, la puerta del sótano se abrió de golpe. Elena y Raúl entraron, seguidos por varios oficiales de policía. ¡Policía! ¡Baje el arma!, gritó uno de los oficiales. Víctor, acorralado, miró frenéticamente a su alrededor. En un movimiento desesperado, agarró a Patricia usándola como escudo humano. «¡Atrás o la mato!», amenazó. Patricia, sintiendo la frialdad del cañón contra su sien, cerró los ojos. Pensó en su bebé, en Carlos, en todo lo que había pasado. Y en ese momento, tomó una decisión. Con una fuerza que no sabía que tenía, Patricia se giró bruscamente, golpeando a Víctor en el estómago. El arma cayó al suelo. En segundos, los oficiales se abalanzaron sobre Víctor, sometiéndolo. Mientras lo esposaban, Víctor miró a Patricia con una mezcla de rabia y respeto. «Eres más fuerte de lo que pensaba», murmuró. Patricia, temblando pero erguida, lo miró a los ojos. «Soy una madre luchando por su hijo. No hay nada más fuerte que eso». Elena corrió hacia Patricia, abrazándola. «Lo lograste», susurró. «Está todo terminado». Pero mientras Patricia era escoltada fuera del sótano, sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo de su verdadera lucha, la batalla por recuperar su vida y ser la madre que su hijo merecía. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, cuando Patricia, Elena y un equipo de oficiales de policía se acercaron sigilosamente a la casa donde Carlos se había llevado al bebé. El corazón de Patricia latía con fuerza, una mezcla de anticipación y miedo recorriendo su cuerpo. «Recuerda el plan», susurró Elena. «Entra, localiza al bebé y sal lo más rápido posible. Nosotros nos encargaremos del resto». Patricia asintió, respirando profundamente para calmar sus nervios. Con pasos cautelosos se acercó a la puerta trasera de la casa. Usando la llave que Raúl les había proporcionado, entró silenciosamente. El interior de la casa estaba en penumbras. Patricia avanzó, sus oídos atentos a cualquier sonido. De repente, escuchó un suave arrullo proveniente de una habitación cercana. Su corazón dio un vuelco al reconocer la voz de su bebé. Justo cuando estaba a punto de entrar en la habitación, una figura emergió de las sombras. Era Javier, el secuaz de Víctor. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa maliciosa. «Miren quién decidió unirse a la fiesta». Patricia retrocedió, buscando una salida. Pero Javier fue más rápido, agarrándola por el brazo. «¿Creíste que sería tan fácil?», gruñó. En ese momento, el llanto del bebé se intensificó. Patricia, impulsada por un instinto maternal feroz, se liberó del agarre de Javier con una fuerza que no sabía que poseía. Corrió hacia la habitación, encontrando a su hijo en una cuna improvisada. Sin perder un segundo, tomó al bebé en sus brazos, pero Javier ya estaba en la puerta, bloqueando su salida. «No irás a ninguna parte», amenazó, sacando un arma. Patricia, con su hijo apretado contra su pecho, miró a Javier desafiante. «No me conoces», dijo con voz firme. «No sabes de lo que es capaz una madre por su hijo». En ese instante se escuchó un estruendo. Elena y los oficiales irrumpieron en la casa. Javier, sorprendido, se giró hacia el ruido. Patricia aprovechó la distracción para empujarlo y correr hacia la salida. Mientras corría por el pasillo, escuchó gritos y forcejeos detrás de ella. No se detuvo, no miró atrás. Su único pensamiento era poner a su hijo a salvo. Finalmente, alcanzó la puerta principal y salió a la luz del amanecer. Oficiales de policía la rodearon, ofreciendo protección. Patricia, jadeando y con lágrimas en los ojos, abrazó a su bebé besando su frente. «Estás a salvo», susurró. «Mamá está aquí. Todo estará bien».
Mientras los paramédicos se acercaban para revisar al bebé, Patricia miró hacia la casa. Elena salía, escoltando a un Javier esposado. Sus miradas se cruzaron y Elena sonrió, asintiendo en señal de victoria. La pesadilla había terminado, pero Patricia sabía que el camino hacia la verdadera redención apenas comenzaba. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la sala de espera del hospital, donde Patricia se encontraba sentada, su bebé dormido en sus brazos. Las últimas 24 horas habían sido un torbellino de emociones y acontecimientos, y ahora, en este momento de calma, la realidad de todo lo ocurrido comenzaba a asentarse. Elena entró en la sala, su rostro mostrando signos de cansancio, pero también de alivio. Los médicos dicen que el bebé está perfectamente sano, informó sentándose junto a Patricia. Has hecho un gran trabajo, Patricia. Patricia asintió, incapaz de apartar la mirada de su hijo. ¿Qué pasará ahora?, preguntó en voz baja. Antes de que Elena pudiera responder, un oficial de policía se acercó a ellas. Señora, dijo, dirigiéndose a Patricia, necesitamos que venga con nosotros para hacer una declaración formal. El pánico se apoderó de Patricia. ¿Mi bebé? El niño quedará bajo custodia temporal de servicios sociales mientras se resuelve la situación, explicó el oficial, su tono profesional, pero no carente de compasión. Patricia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había luchado tanto por recuperar a su hijo, y ahora, ¿lo perdería de nuevo? Elena, percibiendo su angustia, intervino. Oficial, ¿sería posible que yo me quedara con el niño? Soy la directora del centro de rehabilitación donde Patricia ha estado recibiendo tratamiento. El oficial dudó por un momento, pero finalmente asintió. Tendrá que llenar algunos formularios, pero creo que podemos arreglarlo. Mientras Patricia se preparaba para entregar a su bebé, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Te prometo que volveré, susurró a su hijo, besando su frente. Mamá va a arreglar todo esto. Con el corazón pesado, Patricia siguió al oficial fuera de la sala. Antes de salir, se giró hacia Elena. Gracias, dijo, su voz quebrada por la emoción. Por todo. Elena asintió, sosteniendo al bebé con cuidado. Estaremos aquí esperándote. Recuerda por qué estás luchando. Mientras Patricia era escoltada por el pasillo del hospital, sentía una mezcla de miedo y determinación. El camino que tenía por delante era incierto y probablemente lleno de obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito claro. Lucharía con todas sus fuerzas para demostrar que merecía ser la madre de su hijo, enfrentando su pasado y construyendo un futuro mejor para ambos. La batalla legal y personal que le esperaba sería dura, pero Patricia estaba decidida a no rendirse. Esta vez no solo luchaba contra su adicción, sino por la oportunidad de reescribir su historia y la de su hijo. El sol se ponía sobre la ciudad cuando Patricia salió de la comisaría, agotada pero con una nueva determinación, brillando en sus ojos. Horas de interrogatorios y declaraciones la habían dejado exhausta, pero también le habían dado tiempo para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Elena la esperaba afuera, con el bebé dormido en sus brazos. Al ver a Patricia, esbozó una sonrisa cansada pero alentadora. ¿Cómo fue todo?, preguntó Elena en voz baja, mientras le entregaba el bebé a Patricia. Patricia abrazó a su hijo, inhalando su aroma reconfortante. Difícil, respondió, pero les conté todo, sobre la adicción, sobre Víctor, sobre cómo llegué a este punto. No oculté nada. Elena asintió con aprobación. Esa honestidad te ayudará en el largo plazo, Patricia. Es el primer paso hacia la verdadera recuperación. Mientras caminaban hacia el auto de Elena, Patricia notó que sus manos ya no temblaban. La necesidad desesperada de drogas que antes la consumía parecía haber sido reemplazada por algo más fuerte: el amor por su hijo y el deseo de ser mejor por él. ¿Sabes?, dijo Patricia mirando a su bebé. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo hacer esto, que puedo ser la madre que él merece. Elena sonrió, colocando una mano en el hombro de Patricia. Ese sentimiento, esa fuerza interior, es lo que te ayudará a superar lo que viene.
y no estarás sola en esto. Al llegar al auto, Patricia se detuvo, mirando a Elena con gratitud. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. No tienes que hacerlo, respondió Elena. Solo prométeme que seguirás luchando, no solo por tu hijo, sino por ti misma. Patricia asintió, sintiendo una oleada de emoción. Lo prometo, esta vez no me rendiré. Mientras se subían al auto, Patricia miró por la ventana, viendo cómo la ciudad se iluminaba con las luces del atardecer. El camino que tenía por delante no sería fácil. Habría juicios, evaluaciones, terapias y momentos de duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, Patricia sentía que tenía la fuerza para enfrentarlo todo. Con su bebé seguro en sus brazos y la determinación ardiendo en su corazón, Patricia se dio cuenta de que este no era el final de su historia, sino el verdadero comienzo. Un comienzo lleno de esperanza, de lucha y de la posibilidad de redención. El juzgado estaba en silencio cuando Patricia entró, vestida con la ropa más formal que pudo conseguir. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba hacia el estrado, consciente de las miradas fijas en ella. A un lado de la sala, vio a Elena sosteniendo a su bebé, ofreciéndole una sonrisa de apoyo. El juez, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes, la observó mientras tomaba asiento. Patricia Mendoza, comenzó, su voz resonando en la sala. Está usted aquí para enfrentar cargos de posesión de drogas, negligencia infantil y complicidad en actividades delictivas. ¿Cómo se declara? Patricia respiró hondo, su voz firme cuando respondió: culpable, su señoría. Un murmullo recorrió la sala. El juez arqueó una ceja, claramente sorprendido por la honestidad de Patricia. El fiscal se levantó, presentando su caso con dureza. Habló de la adicción de Patricia, de cómo había puesto en peligro a su hijo, de su asociación con criminales peligrosos. Cada palabra era como un puñal para Patricia, pero se mantuvo erguida, aceptando la verdad de sus acciones pasadas. Cuando llegó su turno de hablar, Patricia se puso de pie, sus piernas temblando ligeramente. Su señoría, comenzó, su voz quebrada pero determinada. No estoy aquí para negar mis errores, los reconozco y los lamento profundamente. Pero estoy aquí hoy porque he decidido luchar. Luchar contra mi adicción, luchar por mi hijo, luchar por la oportunidad de ser mejor. Habló de su tiempo en rehabilitación, de cómo había enfrentado sus demonios, de su determinación para recuperar a su hijo. Mencionó cómo había cooperado con la policía, ayudando a desmantelar la red de tráfico de Víctor. Sé que he causado daño, continuó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero les pido que me den la oportunidad de repararlo, de ser la madre que mi hijo merece, de contribuir positivamente a la sociedad. El juez la escuchó atentamente, su expresión inescrutable. Cuando Patricia terminó, hubo un momento de silencio tenso en la sala. Finalmente, el juez habló. Señora Mendoza, sus acciones pasadas son graves. Sin embargo, su honestidad y disposición para cambiar son evidentes. Este tribunal decide lo siguiente. Se le concederá libertad condicional con la condición de que continúe su tratamiento de rehabilitación y participe en servicios comunitarios. La custodia de su hijo quedará bajo supervisión de servicios sociales, con visitas supervisadas, mientras demuestra su progreso. Patricia sintió una mezcla de alivio y determinación. No era una victoria completa, pero era una oportunidad que estaba decidida a no desperdiciar. Mientras salía de la sala, vio a Elena acercarse con su bebé. Al sostener a su hijo, Patricia supo que cada día, cada lucha, valdría la pena. Este era solo el comienzo de su camino hacia la redención. Los meses pasaron como un torbellino para Patricia. Cada día era una batalla, pero una que enfrentaba con renovada determinación. El centro de rehabilitación se convirtió en su segundo hogar, donde luchaba no solo contra su adicción, sino también por reconstruir su vida desde los cimientos. Una tarde soleada, Patricia esperaba nerviosamente en una pequeña sala del Centro de Servicios Sociales. Era el día de su evaluación mensual,
una oportunidad crucial para demostrar su progreso y, tal vez, dar un paso más hacia la custodia completa de su hijo. La trabajadora social, una mujer de mediana edad llamada Sofía, entró con una carpeta en la mano y una expresión neutral en su rostro. «Patricia», comenzó Sofía, sentándose frente a ella. «He estado revisando tu caso y hablando con tus terapeutas. Debo decir que tu progreso es ser notable». Patricia sintió que su corazón se aceleraba. «¿De verdad?». Sofía asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Has mantenido tu sobriedad, has sido constante en tu terapia, y tus evaluaciones psicológicas muestran una mejora significativa. Además, tu compromiso con el servicio comunitario ha sido ejemplar». Patricia dejó escapar un suspiro de alivio, pero Sofía levantó una mano, indicando que aún no había terminado. «Sin embargo», continuó, «la recuperación es un proceso largo y delicado. Aún hay preocupaciones sobre la estabilidad a largo plazo». El corazón de Patricia se hundió. «Entiendo», dijo en voz baja. «¿Qué más puedo hacer?». Sofía la miró directamente a los ojos. «Patricia, ¿has considerado buscar un empleo? Tener una fuente de ingresos estable sería un gran paso hacia la independencia y la capacidad de mantener a tu hijo». Patricia parpadeó, sorprendida. La idea de un trabajo no se le había ocurrido, concentrada como estaba en su recuperación. «Yo no sé si alguien me contrataría con mi historial». «Hay programas de reinserción laboral», explicó Sofía. «Podríamos ayudarte a explorar esas opciones. Sería un desafío adicional, pero también una oportunidad para demostrar tu compromiso». Patricia asintió lentamente, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. «Lo haré», dijo con firmeza, mientras el niño bebía su limonada, derramando un poco sobre su camiseta. Patricia y Elena intercambiaron miradas de complicidad. «¿Nerviosa por mañana?», preguntó Elena en voz baja. Patricia asintió, su expresión una mezcla de anticipación y ansiedad. «Es la evaluación final. Si todo va bien, podríamos tener nuestra propia casa pronto». Elena le dio un apretón reconfortante en la mano. «Has trabajado muy duro para llegar hasta aquí, Patricia. Deberías estar orgullosa». En ese momento, el teléfono de Patricia sonó. Era un mensaje de Marta, su jefa en la cafetería, felicitándola por su ascenso a supervisora del turno de la mañana. Patricia sintió una oleada de gratitud y orgullo. Mientras leía el mensaje, notó que sus manos ya no temblaban. La necesidad constante de drogas, que una vez la había consumido, se había convertido en un recuerdo lejano, reemplazada por el amor a su hijo y la determinación de mantener la vida que había construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, Patricia sabía que la lucha nunca terminaría completamente. Cada día traía sus propios desafíos y tentaciones. Hace apenas una semana, se había encontrado con un antiguo conocido de sus días de adicción. Por un breve momento, sintió el tirón familiar de la tentación. Pero al pensar en su hijo, en Elena, en Marta y en todas las personas que habían creído en ella, encontró la fuerza para alejarse. «¿En qué piensas?», preguntó Elena, notando su expresión pensativa. Patricia miró a su hijo, que ahora jugaba con unos bloques de construcción en el césped. «En lo lejos que hemos llegado», respondió con voz suave, «y en lo mucho que aún nos queda por recorrer». Elena asintió, comprendiendo. «El camino de la recuperación nunca termina realmente, Patricia. Pero mira lo fuerte que te has vuelto. Cada día es una nueva oportunidad para elegir el camino correcto». Patricia sonrió, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. Sabía que el futuro aún era incierto, que habría días difíciles por delante. Pero mientras miraba a su hijo jugar bajo el sol de la tarde, supo que tenía todo lo que necesitaba para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Si esta historia te gustó, estaría muy honrado y agradecido de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte o darle like, me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti.